A lo largo de los siglos, los lugares que habitamos han acumulado más que historias. Han absorbido emociones, tragedias, secretos, ecos de un pasado que no siempre descansa en paz. Este documental no busca convencerte de nada, ni presentar verdades absolutas. Queremos que sientas, que observes, que te sumerjas. Exploramos escenarios cargados de energía, donde el tiempo parece detenido y los silencios pesan más que las palabras. Historias que no están escritas en libros, pero viven en la memoria de quienes se atrevieron a mirar más allá de lo evidente. Mi experiencia en Villa Esperanza ha sido totalmente relacionado con lo paranormal. Mi primera visita, bueno, he hecho 2 visitas. En la primera, sobre todo en la parte del sótano, mientras Santi García estaba haciendo la sesión con la Spirit Box, pues fue algo increíble. Yo empecé a escuchar voces de unos niños como que estaban pidiendo ayuda. En concreto, escuché a 2 niños. Podría decir que era un niño y una niña a ciencia cierta. Yo escuchaba como decían: "Pide ayuda". Y yo miraba hacia los lados así como, ¿dónde están estos niños? Si aquí solo esa visita creo que solo había gente adulta. Y además que yo estaba en la parte de atrás y detrás mía no había nadie, ni a mi lado. Y yo escuchaba a esos niños, pero bueno, no le di tampoco mayor importancia. Así que, pues, seguí de espectador en la sesión y de pronto otra vez vuelvo a escuchar como: "¿A quién?". Y yo otra vez, pues, un poco desconcertado. Tampoco le di mayor importancia porque pensé que estaba siendo, sugestionado o cualquier motivo, hasta que, oí una de las frases que más me llamó la atención y era la de: "Al chico de pelo largo". Y claro, yo era el único chico de pelo largo en aquella noche, en aquella experiencia. Al salir del sótano, subiendo la escalera, empecé a encontrarme muy, muy mal. O sea, era como me estaba dando como ansiedad, tenía sensación de terror. Realmente yo en ese momento tenía absoluto pánico, tanto que empecé a temblar y a llorar. Tanto que Santi se dio cuenta de lo que me pasaba y hasta vino a preguntarme. Yo le dije: "Mira, ahora vamos a hablar de ello a la salida". Y, yo lo que recuerdo son, aquellos, flashbacks que me venían en aquel momento de unos niños, sobre todo en particular de una niña rubia, como de unos 8 o 9 años, y, cómo, sufría, sentía su miedo, veía, escenas muy, muy borrosas, porque eran de décimas de segundo realmente, pero yo vi como a alguien allí estaba sufriendo, cómo los niños estaban llorando del puro terror. En mi segunda visita, como haría un mes aproximadamente, yo, bueno, como persona un poco más sensitiva, un poco más mm, fuera de lo normal, por así decirlo, porque iba a decir espiritual, pero bueno, espirituales somos todos. Yo me sentía en deuda con aquella niña porque lo que quería era eso, ayuda. Aquella pandilla de niños no podía salir de ahí. Algo les pasaba, así que yo me sentí endeudado con ella y decidí volver, porque, realmente yo no hubiera vuelto ahí, porque la sensación era de pánico. Así que aproveché la ocasión y estuve investigando ese tiempo y demás, y cuando, volvimos al sótano, logré, como arraigarme a esa niña y logré sacarla de allí. Nos encontramos en Villa Esperanza, una villa palaciega en la zona ubicada en Cartagena conocida como Barrio Peral, la zona comúnmente y popularmente conocida como Los Molinos, un lugar en donde Sandalio Alcantuz Oliver, un castellano manchego de origen pero cartagenero de adopción, decidió hacer su casa. Estamos en torno al año 1898, el momento en el que Sandalio encarga el proyecto
al arquitecto Tomás Rico Ballarino. Un momento en el que la industria harinera, la industria minera, el pasado modernista, la eclosión del modernismo en la ciudad de Cartagena era algo muy palpable, estaba en todo su apogeo, y por lo tanto familias como precisamente Alcantuz, Celestino Martínez, el propio Tomás Rico Ballarino, Carlos Mancha, etc., van a amasar una inmensa fortuna que va a dar como consecuencia la posibilidad de realizar estas construcciones tan impresionantes. Desde el punto de vista arquitectónico, estamos hablando de una mansión con un patio de entrada dividido en 2 partes y una gran casa que aproximadamente estaríamos hablando de unos 3.000 metros cuadrados dispuestos en 4 plantas: sótano, planta baja, primera planta y segunda planta. Allí la familia Alcantuz, con Sandalio y Matilde, van a tener una familia muy numerosa en donde literalmente van a ayudar a la ciudad de Cartagena a la reconstrucción tras la guerra cantonal, allá por 1874. Desde ese momento y hasta prácticamente 1930, Sandalio Alcantuz va a construir y va a formar parte de las familias adineradas que van a realizar construcciones como las casas de expósitos, como Cruz Roja, como bomberos y como otra serie de instalaciones e instituciones necesarias para el propio desarrollo vital de la ciudad de Cartagena. En ese sentido, Sandalio Alcantuz va a ser una de las personas que más va a ayudar a la propia ciudad cartagenera y va a fallecer en 1930. Lo interesante de Villa Esperanza es que va a estar construida sobre un promontorio, sobre una zona alta de la ciudad de portuaria, en donde, según la creencia, esas zonas donde supuestamente se respiraba aire muy puro, hacían las veces también de una especie de pequeño sanatorio, en donde las personas que vivían en su interior tenían muchísimas menos posibilidades de contraer enfermedades como la tuberculosis. Y si la tenían, poder sanar de una manera mucho más fácil que otras personas. Como decimos, Sandalio Alcantuz fallece en 1930 y la casa va a cambiar por completo su fisionomía. Va a pasar de una casa familiar a una casa mortuoria, y así va a estar los siguientes al menos 10 años. El primero que la va a usar como casa mortuoria será el propio Sandalio en su propio funeral de 3 días, 72 horas, lo que marcaba la tradición, puesto que se consideraba que es lo que necesitaba un alma para hacer el tránsito, para identificarse como un ser consciente, fuera e independiente de ese cuerpo que ya está muerto. En ese velatorio debemos de imaginarnos un ataúd dispuesto en aproximadamente unos 30-35 grados, con 4 candelabros en las esquinas y las velas encendidas durante esas 62 horas. Asimismo, ventanas y relojes tapados por completo con una clara simbología. Las ventanas y cualquier elemento que reflejase tu rostro sería para evitar que o bien vieses tu muerte en vivo y en directo, o bien que tu rostro, tu reflejo, te capturase hacia el otro lado. Y el hecho de que se tapasen los relojes era algo tan simbólico como la recreación del tiempo detenido, el mandar la idea de que el tiempo físico ha terminado para esa persona. Sabemos que hasta al menos el 9 de noviembre de 1940, Villa Esperanza era utilizada como casa mortuoria gracias a las esquelas que tenemos a lo largo de la historia. Una de ellas va a ser la de Carmela do Campo Guitar, en la que se puede leer perfectamente que su cuerpo va a ser velado en la casa mortuoria de Villa Esperanza por circunstancias excepcionales. Esas circunstancias excepcionales, según nos cuentan
es que la propia Carmela despertó a las pocas horas de comenzar su propio velatorio. No estaba muerta en esos momentos, tenía el síndrome de la catalepsia. Eso sí, al poco de despertar, falleció realmente. Entre los años 40, mediados de los 40, hasta mediados aproximadamente de los años 50, la casa va a tener unos usos bastante oscuros. No sin antes hemos de tener en cuenta que a partir de prácticamente la muerte de Sandalio, cualquier persona que necesitase un almacén, una casa mortuoria o simplemente un lugar donde realizar lo que fuere, pagaba, alquilaba Villa Esperanza y así hacía lo que considerase en buena medida. En esos años, insisto, entre mediados del 45 y mediados de los años 50, la casa tenemos constancia que va a ser un lugar donde se van a practicar sangrías, que no desangramientos de niños. Niños sacados de casas cuna, de casas de expósitos y, por supuesto, todo esto, la familia Alcantuz no tenía ni la más remota idea, entre otras cosas, porque ya no estaban en la casa. Esas sangrías se realizaban en el sótano de la vivienda, donde a día de hoy se siguen produciendo algún que otro fenómeno extraño. ¿Hay alguien aquí? Yo sé que sí. Ahí tienen un aparatito, si te acercas, va a sonar. Y también tienen un sensor de movimiento. ¿Sigues conmigo? Sí, eso es una cámara. Ahora parece que se ha ido. Estaba aquí a mi derecha. Por aquí se nota una ligera variación de energía, pero muy poquita. Podría ser cualquier cosa. Pero ahora mismo vemos como ya no se pone tanto rojo. Y aquí absolutamente nada. Así que por lo pronto esa presencia es posible que haya abandonado la sala. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La verdad que ahora estoy notando muchísimo frío. No sé si depende también de la hora que sea, o que hayan caído ahora las temperaturas. Pero ahora mismo aquí se empieza a notar mucho frío y realmente me están sudando las manos. Sí, estás por aquí. Te noto como detrás mía. ¿Verdad? No tienes que tener miedo. Puedes comunicarte conmigo y hablar, no pasa nada. ¿De verdad? No pasa nada. Te lo prometo. Cuando esta lucecita de aquí se pone roja, ¿vale? Es cuando más se me erizan los pelos de los brazos, las piernas. Sientes como una especie de hormigueo, porque es la propia energía de esa entidad que está muy próxima a ti. Que así puedes notar lo que él o ella siente. Vale, ahora mismo es como si este ente estuviera como aterrorizado. Realmente lo que puedo sentir de esa persona
Es un terror, un miedo absoluto. El miedo es una emoción que todos hemos experimentado alguna vez. ¿Quién no ha sentido miedo en algún lugar oscuro, cuando ha tenido alguna sensación de peligro? Es normal. A veces queremos huir de él, otras veces no queremos afrontarlo, pero la realidad es que el miedo nos ha acompañado desde siempre, desde que el ser humano es humano. El miedo, como emoción primaria que es, está dentro de nuestro cuerpo, en nuestra mente, más concretamente dentro de la amígdala, y lo que hace es prepararnos a través del sistema de lucha-huida, y lo que hace realmente es activarnos. ¿Para qué? Para poder afrontar peligros. Fijarse que cuando hace muchos años, si estábamos a lo mejor en medio de la selva, nuestros ancestros veían una cobra, ¿vale? ¿Por qué nos daba miedo? Sabíamos que era un peligro porque alguien le había hecho daño. Entonces a nosotros nos invitaba a alejarnos de ello. También el miedo puede hacernos luchar contra algo, no solo alejarlo. Actualmente, en la época en la que nos encontramos, el siglo XXI, el miedo ya no es tanto ese sistema de protección, sino que engloba otras cosas. Por ejemplo, en lo paranormal, tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos. Dentro de la psicología, nosotros el miedo lo trabajamos mucho en trastornos de ansiedad y bueno, tenemos que enseñarle a nuestros pacientes que el miedo no es algo malo, es algo adaptativo, ¿vale? Es algo que tiene el paciente que entender que el miedo en este momento, en esta sociedad, ha pasado de ser adaptativo a desadaptativo, porque ya no tenemos esos problemas que teníamos antes y tenemos que afrontarlos. En lo paranormal, lo que sucede es que todo ese sistema que es tan antiguo, que va con nosotros, lo desconocido, activa ese miedo. Una cosa muy importante es la sugestión. ¿Cómo podemos sugestionar a las personas? Pues a través del entorno, crear una historia, a través del aprendizaje observacional. Si yo veo que alguien pasa miedo, yo también voy a experimentar miedo. Pero yo lanzo una cuestión importante. ¿Tenemos que tenerle miedo al miedo? ¿O tenemos que quizá dedicarnos un tiempo a afrontar el miedo? ¿Lo que dices? ¿Eres el abuelo? ¿Puedes darnos una señal? ¿Puedes darnos una señal? ¿Qué más señal que nos pega un puñetazo? Si eres el abuelo, aléjate un momento de mi brazo. O sea, de las luces de colores. Sí, es él. Es él. ¿Quieres que nos vayamos? Si quieres que nos vayamos, enciende todas las luces y te dejamos tranquilos. O sea, acércate a mi brazo. Acércate a su brazo si quieres que salgamos de aquí. Vale. Más claro, agua. Vale, lo siento. Ok, apago. ¿Por qué algunas personas experimentan miedo ante lo paranormal y otras no? Bueno, esto es una confluencia de factores, no es único solo. Realmente aquí hay que ver quién tiene también curiosidad ante lo paranormal y quién no. Hay personas que realmente pues, no les interesa y otras personas que les genera mucha curiosidad. Hay personas que esa falta de interés puede ser por también múltiples factores y no hay una única causa. ¿Quién le genera terror? Ya no es tanto a quién, sino cómo lo enfocamos. Tú puedes ir un viernes, un sábado a Villa Esperanza, a tomarte un café, tomarte un cóctel y realmente allí no vas a tener ninguna sensación de terror. Sin embargo, un jueves, cuando se hacen estas experiencias, alguna persona podrá experimentar esas sensaciones de miedo. ¿Por qué? Porque creamos una atmósfera, se crea una historia, se crea un contexto y ahí, a través de ciertas experimentaciones, a través de ciertas sensaciones, se crea esa atmósfera, ese ambiente que puede dar lugar a que experimentes esa sensación de miedo. Realmente es desconocido. Nosotros, como seres humanos, tendemos tanto al seco de confirmación, la pareidolia, todos estos fenómenos hacen que tengamos estas sensaciones que van agrupadas con sentir miedo. Las sangrías eran por un motivo muy especial. No tanto para ritos relacionados con sectas judío-masónicas, sino más bien para buscar algún tipo de método cicatrizante, algún tipo de sanación desde el punto de vista de la cicatrización.
basándose, eso sí, en la leyenda ancestral por la cual un niño, la sangre de un niño o la sangre de una niña podía curar cualquier enfermedad. Insisto que no es tanto beber la sangre de esas criaturas, sino con esa sangre obtener una especie de líquido pseudo-milagroso que pudiese curar cualquier herida. Más o menos, y para evolucionar en el tiempo, nos iríamos a una especie de mercromina de los años 80 y 90 con los mismos fines. Los niños, los pequeños, sabemos que estaban hacinados en la parte superior, en la buhardilla, que eran controlados por una persona conocida como el abuelo, que no era familiar de nadie, pero que los más o menos mantenía controlados, y una ama de llaves, que más o menos los iba educando. De la misma manera, hay un tercer personaje, conocido como el carnicero, que era el que les aplicaba las sangrías y que lo describen como una persona sádica y siempre vestida con un mandril lleno de sangre. Los niños estaban desangrándose X tiempo en el sótano y posteriormente subían de nuevo a la buhardilla. Fallecían, por desgracia, por la anemia generada precisamente por estas sangrías. Pero esto no solamente es el pasado de la casa, conocemos mucho más. Sabemos que en una de las habitaciones se realizaban varios tipos de reuniones. Por un lado, muy posiblemente, reuniones de masones. Tanto Sandario Alcantuz Oliver como uno de sus familiares, Celestino Martínez, que además es el que le internacionaliza por marino mercante que era todo su negocio, van a adquirir muchísimo dinero y precisamente por eso van a entrar en círculos relacionados con la masonería. De hecho, la casa obtiene dos símbolos masones por antonomasia: la mariposa en las enrejado de las ventanas, que simboliza la evolución del ser humano a la misma manera que evoluciona el insecto, y en el mismo dintel de la puerta, bajo el año de construcción, un compás. Pero eso va a ser solamente un tipo de reuniones que vamos a encontrar en Villa Esperanza. Habrá uno mucho más inquietante, el de las sectas o logias espiritistas. Sabemos que allá por 1878, y atraídos por las leyendas y la inquietud del capitán Lagier, que es el que introduce el espiritismo en España en 1868, en la ciudad de la Unión nacen logias como Ecos de Ultratumba, en donde su misión eran hacer y experimentar con mesas parlantes. Bien, uno de los lugares donde muy posiblemente se realizasen esas mesas parlantes era la propia Villa Esperanza. En este caso, el propio Sandalio participó de lleno en ellas. Sabemos que antes de entrar a la sesión había que apuntar el nombre con apellidos y su firma personal, y asimismo una especie de secretario tomaría nota de cada cosa que sucediese a partir del inicio de esa mesa parlante. Las mesas parlantes son reuniones en torno a una mesa circular en donde, guiados por una medium y todos cogidos de la mano, intentan interactuar, intentan comunicarse con el otro lado. Según los golpes de la mesa, la medium interpretará lo que el espíritu va a intentar decir a los que allí se ubican. Y hemos de considerar estas mesas parlantes como los primeros estudios, vamos a llamar científicos, de lo que sería el otro lado, o al menos la comunicación mediante medium, puesto que los integrantes de esas mesas eran los intelectuales más importantes de la ciudad de Cartagena, intentando, de una manera lógica y científica, explicar aquello que sucedía delante de sus ojos.
Me acuerdo que fue una noche de verano y que decidimos mi mujer y yo hacer una de las rutas misteriosas, que era la visita de Villa Esperanza. Me acuerdo que empezó Santiago explicando un poquito el tema y me acuerdo que al lado mío había una señora que empezó a ponerse, yo la vi con las manos un poco así nerviosas y de repente pues empezó a darse así como golpes, así como quitándose de alguien de encima. Y me acuerdo yo que empezaron los dedos de las manos, empezaron así a retorcerse y entonces ya fue cuando empezó a hablar. Y entonces yo me acuerdo que tenía una voz de niña. Entonces ya yo sé que su marido la metió a una habitación que había al volver y bueno, y ahí empezó la voz de la niña a hablar y bueno, nos quedamos todos así una mieja un poco ahí en off, pero bueno, y luego siguió la visita. Me acuerdo que subíamos para arriba a la guardilla, tampoco podía subir porque empezó también en cuanto entraba a la guardilla la señora, pues otra vez empezaba la voz de la niña, ya es así como quitándose de en medio algo. Y luego bajamos también abajo a lo que es la cochera y también. Me acuerdo yo que yo sé que la señora empezó allí a darse golpes por allí, quitando esta y la voz de la niña. Uno de los sucesos más aterradores que me han sucedido en Villa Esperanza fue precisamente en mitad de una ruta misteriosa, la experiencia que realizamos todas las semanas en la casa, en donde yo estaba proyectando una de las psicofonías pues, que van incluidas en la propia experiencia, y de repente veo que el público se empieza a levantar, cosa muy extraña. Cuando me vengo a dar cuenta, todo el mundo me mira hacia mí, pero no porque yo fuese más especial, sino porque detrás mía estaba sucediendo un hecho insólito. Una de las participantes de esa experiencia estaba retorciéndose de dolor en el suelo. Cuando intentamos ayudarla, su marido nos aparta y nos dice que la dejemos tranquila, que él sabe lo que le sucede. Tuvimos la suerte de que había sanitarios esa noche con nosotros y nos dijeron que lo que tenía esa mujer no era nada físico, sino todo mental. Vamos a entrar en el jardín. ¿Por qué no? ¿Qué quieres hacer? Me ha dicho conmigo. ¿Pero qué quieres hacer? Si el jardín es tu casa, no, pues también es tu casa. Aquí. Mira, vamos a andar un poquito para allá y nos vamos a sentar. Nos sentamos donde tú quieras. La mujer seguía retorciéndose de dolor y obviamente los propios propietarios de Villa Esperanza estuvieron a punto de llamar al 112. De repente, la mujer medio se levanta, los brazos se le ponen totalmente rígidos y empiezan los dedos de las manos a írsele hacia atrás. Su comportamiento comienza a ser bastante extraño, como si fuese otra persona.
y su marido la coge y la quita de la vista de la gente. Esa mujer se va a comportar a lo largo de la visita como si fuese una niña. Incluso su propio esposo le llega a preguntar en un momento determinado quién era. Cuando termina la visita, aparte de estar constantemente escuchando gritos, golpes de esta mujer, sus sobrinos nos comentan que eso le sucede cada vez que va a un lugar con energías bastante potentes. Parece ser que esta mujer ha sido o es considerada una convertida, una persona que mediante una iniciación que creemos que en este caso no la tiene controlada, deja su cuerpo para que otras energías se metan e introduzcan en ella. Energías que pueden no haber existido o energías de seres que ya han existido, que desean simplemente volver a experimentar esa sensación de estar vivo, de respirar, o tal vez intentar mandar un mensaje a alguien. Esta persona a día de hoy sigue campando, sigue andando por la ciudad sin llegar a controlar este don, que para muchos sería no otra cosa que una tragedia o una maldición. En ese sentido, Villa Esperanza está repleta de puntos calientes. La propia sala donde está la barra de bar, donde se velaban los cuerpos, la habitación donde se realizaban las sesiones de espiritismo, el propio sótano, que sería un lugar idóneo para captar alguna psicofonía, y la guardilla, el lugar donde los pequeños permanecían hacinados y sobrevivían hasta que bajaban a ser desangrados.